Bienvenidos a una travesía nocturna en la que exploraremos los escalofriantes misterios que rodean a La Llorona, una figura legendaria que ha desconcertado y aterrado a generaciones. Prepárense para sumergirse en relatos que desafían la razón y se adentran en lo más oscuro de lo paranormal. Caminar sola por las calles silenciosas de mi vecindario siempre había sido una rutina nocturna sin sobresaltos, hasta esa fatídica noche en la que el velo entre lo tangible y lo sobrenatural se desgarró. Las luces de las farolas tintineaban débilmente, proyectando sombras inquietantes mientras avanzaba por la acera desierta. Fue entonces cuando escuché el primer gemido, un llanto lastimero que cortaba el aire como una cuchilla fría. Mis pasos vacilaron, pero la curiosidad me impulsó a seguir. Mientras caminaba, el sonido de un lamento se intensificó, resonando en mi cabeza como un eco de agonía. El ambiente se volvió espeso, y una sensación gélida se apoderó de mí. Las calles parecían susurrar secretos ocultos, y mi corazón latía al compás de una melodía macabra. Fue entonces cuando, entre la penumbra, surgió una figura envuelta en un manto etéreo, sus ojos destellaban con una tristeza eterna. Era ella, La Llorona, la leyenda que había escuchado en susurros durante años. Sus lamentos desgarradores reverberaron en mi alma, como si estuviera compartiendo el peso de una pena milenaria. Mi instinto gritaba que huyera, pero la fascinación me mantenía anclada en su presencia. La Llorona levantó la vista hacia mí, sus ojos penetraron mi ser con una tristeza ancestral. Un susurro lastimero escapó de sus labios, narrando una historia de pérdida y desesperación. Me sentí atrapada en una danza macabra entre el miedo y la compasión, incapaz de desentrañar la verdad detrás de esos lamentos. En un momento de lucidez, recordé las advertencias de los mayores sobre el peligro de encontrarse con La Llorona. ¿Era mi destino convertirme en una víctima más de su maldición? Pero la figura etérea simplemente se desvaneció, dejándome con la angustia y el misterio flotando en el aire. El regreso a casa fue una travesía cargada de inquietud. Los susurros de la leyenda reverberaban en mi mente, y cada sombra parecía albergar secretos oscuros. ¿Había sellado mi destino al encontrarme con La Llorona, o era simplemente una espectadora temporal de su eterno pesar? Desde esa noche, las lágrimas de La Llorona se han convertido en un eco persistente en mis sueños, una melodía trágica que me recuerda que, a veces, las leyendas pueden cruzar el umbral de la realidad. El crepúsculo teñía el cielo con tonalidades moradas mientras conducía de regreso a casa con mi hija después de visitar a mis padres. La carretera desierta estaba iluminada por los faros del automóvil, y la serenidad del momento se vio interrumpida por un sonido inconfundible, los llantos lastimeros de La Llorona. Inicialmente, intenté desestimar los sonidos como meras ilusiones auditivas, atribuibles quizás a mi fatiga después de un largo día. Sin embargo, los gemidos se intensificaron, penetrando en la cabina del automóvil con una presencia palpable. Miré a mi hija, que permanecía ajena al inquietante concierto, sumida en su propio mundo de sueños infantiles. La carretera se adentraba en la oscuridad, y las sombras parecían cobrar vida, entrelazándose con el lamento de La Llorona. Mi pulso se aceleró, y un nudo de ansiedad se apoderó de mi garganta. Miré el retrovisor, esperando encontrar alguna explicación lógica para aquel fenómeno sobrenatural. Al girar en una esquina solitaria, el sonido alcanzó su cúspide. La figura espectral de una mujer envuelta en un vestido blanco y desgastado emergió en la penumbra. Mis ojos se abrieron con horror al reconocerla como La Llorona, su rostro deformado por la pena eterna. La inquietud me embargó, pero no podía ignorar la posibilidad de que mi hija también fuera testigo de este encuentro. La pequeña seguía absorta en su inocencia, ajena al espectro que acechaba a nuestro alrededor. Mis manos temblaban en el volante mientras buscaba una explicación, pero La Llorona persistía en su lamento desgarrador. A medida que avanzábamos, la figura fantasmal parecía seguirnos, como si su lamento estuviera vinculado a nuestro destino. El paisaje nocturno se volvía surrealista, las sombras danzaban al compás de los gemidos y mi mente luchaba por aceptar lo inaceptable. Finalmente, llegamos a casa. La Llorona se desvaneció en la oscuridad, dejando un silencio inquietante a su paso. ¿Había sido una ilusión, una manifestación de la fatiga acumulada, o había presenciado un encuentro genuino con lo sobrenatural? El misterio quedó suspendido en el aire, sin respuestas que disiparan mi inquietud.
Mientras llevaba a mi hija a la cama, las lágrimas de la Llorona resonaban en mi memoria. La noche se sumió en un silencio ominoso, pero el eco de aquel encuentro persistía, recordándome que en los rincones más oscuros del mundo, las leyendas pueden cobrar vida. El peso de la noche se cernía sobre la ciudad mientras caminaba de regreso a casa tras una agitada fiesta. Mis pasos resonaban en las calles desiertas y el eco de la música aún retumbaba en mis oídos. La brisa nocturna me envolvía cuando, de repente, el ambiente cambió. Entre la oscuridad emergió un lamento lastimero, una sinfonía de dolor que parecía danzar en las sombras. Mi mirada se dirigió hacia el puente que cruzaba el río, y allí, envuelta en un manto etéreo, se reveló la figura temida por generaciones, la Llorona. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al verla. Sus lamentos desgarradores se mezclaban con el susurro del viento, creando una melodía que anunciaba desgracia. Mis piernas temblaban, pero la curiosidad me mantenía cautivo. ¿Era la leyenda real o solo un truco de mi imaginación intoxicada por la noche? Cada paso que daba, la figura de la Llorona parecía desvanecerse en la neblina, solo para resurgir con más fuerza a medida que me acercaba. Su vestido blanco ondeaba como un espectro en el viento, y sus ojos reflejaban una tristeza eterna. Era como si el propio lamento de su alma resonara en el universo. Intenté ignorarla, convenciéndome de que mi mente jugaba trucos, pero la presencia de la Llorona se volvía más intensa con cada paso. Susurros indescifrables se filtraban en mis pensamientos, como si intentara comunicarme un mensaje imposible de comprender. Al llegar al puente, la Llorona se detuvo, y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, una ola de melancolía me envolvió, como si hubiera comprendido el peso de su tragedia. Sin pronunciar palabra, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo con la sensación de que había presenciado algo más allá de la realidad tangible. Mi regreso a casa fue marcado por la inquietud. Cada rincón oscuro parecía albergar secretos antiguos, y el eco de los lamentos de la Llorona continuaba resonando en mi mente. ¿Había sido un encuentro sobrenatural o simplemente un reflejo de mis propios miedos nocturnos? Al llegar a casa, me sumí en un sueño intranquilo. La figura de la Llorona seguía acechando mis pensamientos, recordándome que en la oscuridad de la noche, las leyendas pueden manifestarse de maneras inimaginables. Estaba profundamente dormida en mi cama, envuelta en la oscuridad de la noche. El silencio reinaba en mi habitación, roto solo por el suave susurro del viento que acariciaba las cortinas. Todo parecía tranquilo hasta que, de repente, fui despertada por un sonido distante, un lamento lastimero que se filtraba desde la calle. Mis oídos se aguzaron mientras trataba de discernir la fuente de aquel lamento. Con el corazón latiendo con fuerza, me incorporé y me asomé por la ventana. La luz de la luna iluminaba tenues sombras que se proyectaban en la calle desierta. Sin embargo, el lamento persistía, un lamento que parecía llevar consigo siglos de tristeza y desesperación. Me estremecí al reconocer la figura que se movía entre las sombras, una figura femenina con un vestido blanco que se deslizaba por la calle empedrada. La atmósfera se volvió más densa mientras observaba con horror la escena que se desenvolvía ante mis ojos. La figura se acercaba lentamente, y a medida que lo hacía, el lamento se intensificaba. Mi mente, presa del miedo, empezó a recordar las historias de la Llorona, una leyenda aterradora que se transmitía de generación en generación. Me alejé de la ventana, pero el lamento persistía, resonando en mis oídos como una letanía incesante. Desesperada por alejarme de aquel sonido, me tapé los oídos con las manos, pero aún así, la voz de la Llorona penetraba en lo más profundo de mi ser. Con valentía y curiosidad malsana, me acerqué nuevamente a la ventana, incapaz de resistir la atracción magnética de aquel lamento sobrenatural. Cuando volví a asomarme, la figura de la Llorona se detuvo justo debajo de mi ventana. Su rostro estaba oculto por un velo de oscuridad, pero sus ojos brillaban con una luz espectral. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando susurro suave pero penetrante llegó a mis oídos. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó la Llorona con una voz que parecía provenir de ultratumba. Mis piernas temblaban y sentí un frío gélido que se apoderaba de mi cuerpo. No podía articular palabra alguna, pero en mi mente resonaba una respuesta automática: no te abandoné, no te conozco.
Sin embargo, la Llorona continuó su lamento, hablando de traiciones y pérdidas, como si buscara consuelo en alguien que nunca pudo encontrar. La angustia y la tristeza de su voz se entrelazaban en una sinfonía de dolor que me envolvía, haciéndome sentir parte de su propia desdicha. El tiempo pareció detenerse mientras la Llorona y yo compartíamos aquel extraño momento en la oscuridad de la noche. No sabía si era real o si mi mente estaba atrapada en un sueño perturbador. La Llorona, con un gesto melancólico, se alejó lentamente, desvaneciéndose en la penumbra de la calle. El lamento se desvaneció con ella, dejando tras de sí un silencio opresivo. Me quedé allí, paralizada, con la sensación de que algo había cambiado en mi interior. La leyenda de la Llorona se había materializado frente a mí, y aunque no entendía del todo lo que había sucedido, sabía que la presencia de esa mujer fantasmagórica dejaría una marca indeleble en mis sueños y en mi memoria, recordándome que algunas leyendas pueden ser mucho más reales de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje por las historias de La Llorona. Si estas leyendas han dejado una huella en tu imaginación y te han hecho cuestionar lo inexplicable, no olvides suscribirte al Eco del Miedo para más relatos.